Muy buenos días o muy buenas tardes, depende a qué hora ustedes nos acompañen a ver este contenido maravilloso. El día de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Antonio Romero, que nos ayuda con esta conexión para hablar sobre el tema que tiene que ver con medicina dental del sueño desde Valencia, España. Hoy nos acompaña también la doctora Liliana Ferrari desde Argentina y el doctor Antonio Romero desde México. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Doctores, adelante. Muchísimas gracias. El escenario es suyo. Muchas gracias, doctora Liliana, muchas gracias por la conexión. Doctor Romero, bienvenido desde allá, desde Valencia. Pues vamos a lo que es el tema de lleno, ¿no? Si les parece bien, doctora Liliana. Sí, Eh, perfecto. un poquito como el contexto para todos los que no conozcan este tema de los trastornos respiratorios de sueño y cómo afecta y cómo el odontólogo pues tiene ya una injerencia muy importante en el tratamiento y en el diagnóstico. Doctor Romero, ¿nos puedes hablar un poquito? Ya sabemos que la apnea de sueño, el ronquido, son problemas de salud pública, ¿no? Que generalmente están subdiagnosticados. Entonces, nos gustaría que en tu experiencia nos digas un poquito qué papel desarrolla el odontólogo en este contexto. Hola, buenas tardes a todos, aquí desde Valencia, España. Gracias en primer lugar por haberme invitado a participar con vosotros en esta reunión virtual. Yo creo que es un aspecto bastante importante, bastante relevante, el poner sobre la mesa el papel que los dentistas jugamos en el diagnóstico, no tanto, pero sobre todo en el manejo clínico de los pacientes con trastornos respiratorios relacionados con el sueño, sobre todo. Clásicamente, todos sabemos que el manejo de la apnea obstructiva del sueño y de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño ha venido siempre corriendo a cargo de los neumólogos, fundamentalmente, puesto que el tratamiento más empleado, clásicamente más empleado hasta este momento, y aún sigue siendo considerado en muchos casos el gold standard para el manejo clínico de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, sobre todo la apnea obstructiva del sueño, siguen siendo los dispositivos de presión positiva controlada. Hoy en día se ha podido demostrar que el empleo de dispositivos de avance mandibular logra niveles de eficacia similares, dado que tienen una mayor adherencia que lo que son los dispositivos de presión controlada, y por lo tanto nosotros los dentistas podemos colaborar en el manejo clínico. También últimamente se ha puesto también muy sobre la mesa el papel que podemos jugar nosotros los dentistas de cara a la detección precoz de este tipo de trastornos, puesto que en nuestras evaluaciones dentales rutinarias, perdón, somos capaces de detectar algunos de los signos de alerta que nos pueden llevar a pensar de que ese paciente tiene un trastorno respiratorio relacionado con el sueño. Evidentemente, dada la elevada prevalencia, como veremos después, posteriormente, de este tipo de trastornos, es importante la detección precoz y el enfoque terapéutico apropiado. Y más aún, lo veremos también posteriormente, dadas las enormes consecuencias que sobre la salud del paciente tiene el padecer este tipo de trastornos. Excelente resumen, doctor. Este, en todo este contexto que nos hablas, entonces vamos un poquito hacia atrás. Entonces, roncar no es normal, ¿no? Es el primer Eh, signo de alarma por ejemplo, de la apnea obstructiva del sueño. ¿Qué nos podrías decir en este contexto, doc? Además de estas herramientas que ya mencionaste que podemos ver en una consulta de rutina, pues podemos preguntarle a los pacientes que si roncan, ¿no? En el fondo, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño es algo más que el ronquido, aunque Ujú. tengan como punto en común la presencia de este signo tan molesto, sobre todo para que lo tiene que sufrir como compañero de avatares nocturnos, ¿no? Entonces, de entrada, los trastornos respiratorios relacionados con el sueño los podríamos definir como una serie de trastornos o alteraciones que se caracterizan por la presencia de un ritmo respiratorio anómalo, bien la presencia de apneas o bien de hipoapneas, o bien de una insuficiente ventilación también durante el sueño. De hecho, la Academia Americana de Medicina del Sueño identifica varios tipos y subtipos de trastornos respiratorios relacionados con el sueño, sus causas, sus síntomas, su severidad y su tratamiento va a variar en función del tipo de trastorno.
y en algunos casos complejos una persona puede tener al mismo tiempo o puede ser diagnosticada de varios tipos de trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Sin embargo, si bien es cierto que el punto común de detección precoz probablemente sea el ronquido, porque al ser un problema social, pues el paciente busca consulta por el ronquido. Y entonces la pregunta es, ¿roncar es malo? ¿Roncar representa algún tipo de riesgo para la salud? La respuesta sería depende. Depende del tipo de ronquido. Básicamente tenemos varios tipos de ronquido, ¿no? Un ronquido simple, que se produzca de manera muy esporádica, aquel que solo se da de vez en cuando y que fundamentalmente tenga un componente postural o posicional y que además no vaya acompañado de la presencia de ningún tipo de sintomatología, sobre todo es un problema social o personal y que puede crear evidentemente problemas dentro del ámbito familiar o en el núcleo de convivencia. Otra cosa es un ronquido ya patológico, ¿no? Un ronquido de tipo repetido, crónico y que por lo general vaya acompañado de presencia de sintomatología. Esto ya se convierte en un problema para el acompañante del paciente y también para el propio paciente. Y veremos después por qué. Y por último ya nos encontramos a el ronquido que va asociado a la apnea obstructiva del sueño o incluso también al síndrome de resistencia de vías aéreas superiores, que ya por sí mismos estas entidades constituyen un problema de salud para el paciente. Por lo general, si dijéramos, ¿por qué roncamos? ¿Por qué se produce este ronquido? Pues podemos decir que por lo general un ronquido es debido a la presencia de un bajo tono de la musculatura de la garganta o bien de la base de la lengua, a un excesivo desarrollo de los tejidos de la garganta y la deposición de depósitos grasos alrededor de la musculatura orofaríngea. Es debido a una excesiva longitud del paladar blando de la úvula o también a la obstrucción o colapso parcial o total de las vías aéreas superiores a cualquiera de sus niveles, a nivel de la nariz, a nivel de la boca, a nivel de la garganta. Por lo tanto, es importante reseñar que dicho signo, el ronquido, puede ser indicador de sufrir un trastorno respiratorio relacionado con el sueño que pueda tener otras consecuencias nocivas para la salud del paciente y dado que muchas veces los pacientes subestiman la presencia de síntomas como la somnolencia diurna excesiva, la fatiga, etcétera, la icturia, y dado que ha habido multitud de estudios que han demostrado una elevada prevalencia de la presencia de apnea obstructiva del sueño en pacientes roncadores crónicos habituales, pues por lo menos podríamos decir que es aconsejable el descartar que esta sea la situación que padece el paciente y que por lo tanto requiere atención y requiere tratamiento. Entonces, ¿roncar es malo? ¿Roncar representa un riesgo para la salud? Pues depende, pero por lo menos lo que sí que sabemos es que cuando un paciente se presente en nuestra consulta con una roncopatía o con este signo tan molesto, pues por lo menos debemos de prestar atención o se debe de constituir un signo de alerta en el que nos haga sospechar que puede existir este trastorno respiratorio relacionado con el sueño que tiene, de hecho, muchos problemas asociados, sobre todo cuando es una apnea obstructiva del sueño de carácter leve o moderado o severo. Yo comentaría, por ejemplo, por parte de redes sociales, que nos ha llegado información en donde lo que estás comentando, doctor, es que cuando llega a la consulta tiene una serie de rasgos faciales, este respirador bucal, que nos puede dar un antecedente que no es solamente la información de que ronca. Y nosotros hemos hecho algunas infografías y hemos compartido estas características de un respirador bucal para que, bueno, podamos difundir que desde que llega la consulta podemos tener este antecedente. Y nos comentaron algo como, yo tengo una amiga que tiene todas estas características y ella es muy guapa, ¿no? Entonces, como nada más informar que no es que sea porque físicamente es menos fea o más fea que otros, sino es un antecedente de un problema que puede venir posterior por una situación de una mala respiración y que esto puede traer un daño a la salud a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En cualquier caso, la morfología facial es solo uno de los factores que puede hacer al paciente más proclive. Necesariamente eso significa que vaya a tener un problema de apnea obstructiva del sueño.
porque cuando tú tienes una vía aérea más pequeña, porque tienes, por ejemplo, un retrognatismo mandibular, una clase 2, lo que suelen llamar en ortodoncias, sobre todo si son más esqueléticas, pues te hace más proclive, evidentemente, a padecer ese tipo de trastornos. Pero existen muchas más causas o muchos más motivos por los que un paciente puede roncar o por lo que ya nos va a importar más, por los cuales un paciente puede tener un problema de apnea obstructiva del sueño. Entonces sí que es verdad que existe una serie de signos de alertas, que el signo de alerta para el dentista probablemente sea el paciente con un retrognatismo mandibular, sobre todo si te dice que ronca, porque por lo general nosotros los dentistas o los ortodoncistas en su caso van a poder actuar a ese nivel. Pero hay muchas más cosas y yo creo que una de las labores precisamente del doctor Cortés, que lidera la Academia Americana del Sueño, es precisamente poner en conocimiento de los dentistas y aumentar el grado de formación de los odontólogos sobre el conocimiento de este tipo de patologías para que no miremos simplemente a la boca y miremos más allá de la boca, aunque sea nuestra vía de entrada, nuestra toma de contacto con el paciente, porque en el fondo, aunque hablemos de medicina dental del sueño, lo que estamos hablando es de medicina del sueño para dentistas. Y por eso es importante conocer este tipo de patologías y no ceñirnos única y exclusivamente a los aspectos puramente morfológicos del esqueleto craneofacial. Claro, sí, claro, hay una serie de características que debemos conocer y que por eso se hace énfasis en la formación de los odontólogos en medicina de sueño, ¿no? Que es donde convergen para mí todas las especialidades médicas, ¿no? Incluyendo a la odontología. Entonces, un poquito redondeando esto que hemos hablado, digamos que podemos hacer una intervención desde salvar matrimonios, ¿no? Salvar ahí a la pareja, hacer una especie de terapia de pareja con estos dispositivos que comentaba el doctor. Cuando ya se vuelve muy molesto, y que seguramente lo hemos tenido ahí en consulta, doctor, a mí me ha pasado, y después también hacer una intervención para tratar de tener una injerencia en el tratamiento ya de la apnea obstructiva del sueño, que ya son, o sea, digamos que el ronquido es la vibración de estos tejidos que nos platicaba el doctor, la vibración del orofaringe, de las zonas anatómicas del orofaringe, que todos conocemos como la campanilla, la base de la lengua, las amígdalas, ¿no? O las anginas que decimos aquí en México, el paladar blando, ¿no? Campanilla o úvula, como la conocemos a nivel médico, ¿no? A nivel odontológico. Luego, esa pérdida de tono muscular que hablaba el doctor es lo que genera el colapso de la vía aérea, y eso es la apnea obstructiva del sueño, ¿no? El colapso y el cese del paso de aire, que entonces nos va a generar microdespertares, fragmentaciones de sueño, porque el cerebro va a mandar la señal de que que no estamos respirando, que no está entrando oxígeno, ¿no? Y de ahí la importancia justamente de tratar, porque esta falta, este déficit de oxígeno durante la noche, pues nos va a generar consecuencias. ¿Qué otras consecuencias podemos platicar, doctor Romero, a nivel sistémico, ¿no? Que son muy importantes, por ejemplo, que está relacionado con la diabetes, ¿no? Este síndrome metabólico, todo este factor, todo esto que estamos platicando de la falta de oxígeno, de la pérdida de tono muscular, etcétera. ¿Qué otras consecuencias podemos hablar para hablar de la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Bueno, pues podríamos hablar de que a nivel físico, como resultado directo de la microfragmentación del sueño, dado que cada vez que el paciente entra en un episodio de apnea y se produce un episodio de hipoxia o hipoxemia, el resultado de este cese del flujo respiratorio, porque hay que recordar que, bueno, una cosa es una hipopnea, que es un cese parcial del flujo respiratorio, una obstrucción parcial del flujo respiratorio, y otra cosa es una apnea, que es un cese total del flujo respiratorio durante el sueño, no entra aire, por lo tal disminuye la saturación de oxígeno en la sangre y eso conlleva un aumento del esfuerzo respiratorio durante todo ese proceso para intentar de restaurar el flujo de aire, ¿no? Y entonces, bueno, esto produce un aumento de la frecuencia tanto respiratoria como cardíaca y sobre todo el organismo, para intentar reactivar el normal flujo respiratorio, pues produce un microdespertar o un intento de volver al estado de conciencia para mantener esa ventilación sin un retorno completo al estado de vigilia. Claro, esto a nivel físico, cuando se produce de modo paulatino y repetido durante la noche, hay que tener en cuenta
bueno, que estas apneas del sueño se miden en episodios por hora de sueño y un paciente con una apnea severa puede llegar a tener hasta 60 episodios por hora, es decir, una vez cada minuto se queda en apnea completamente durante 10 segundos, ¿no? Entonces el paciente está continuamente despertándose o micro despertándose, ¿no? Y entonces eso produce como resultado la hipersomnolencia diurna junto a la presencia de fatiga y de un sueño no reparador. Eso desde el punto de vista físico. Después haremos una matización con el tema de la hipersomnolencia diurna porque creo que es importante el tener en cuenta uno de los métodos de screening que más se preconizan es algún tipo de escala para pedir la somnolencia diurna, y esto no es exactamente así lo que nos determina la presencia o no de padecer este tipo de trastornos. A nivel sistémico, es decir, a nivel de la generalidad del organismo, el padecer una apnea del sueño produce un aumento del estrés oxidativo en general. Y esto es importante porque hay enfermedades que nosotros sabemos que están muy relacionadas con la presencia de estrés oxidativo, como es el cáncer, y por lo tanto el padecer apnea del sueño te aumenta el riesgo de padecer también cáncer. Después, la alta prevalencia de problemas cardiovasculares asociados, puesto que se produce, como hemos dicho, una sobreactivación del sistema nervioso simpático, y esto tiene como resultado la presencia de hipertensión arterial, la presencia de arritmias cardíacas, la presencia de infarto de miocardio, la presencia de hipertensión pulmonar, de ictus, sobre todo ictus nocturnos. Hay alteración también a nivel del sistema metabólico, es decir, se produce un aumento de la resistencia a la insulina o una intolerancia a la glucosa. Un aumento del apetito porque no se segregan las hormonas o se hipersegregan hormonas que están relacionadas con el aumento del apetito. Y esto da lugar a una mayor propensión a padecer obesidad central, síndrome metabólico y sobre todo diabetes tipo 2. Hay que tener en cuenta que en el caso de que el paciente ya padeciera este tipo de problemas, lo cual es bastante frecuente porque la apnea obstructiva del sueño más frecuente en varones a partir de una determinada edad y sobre todo pacientes obesos, pues entonces es un poco como el círculo vicioso. Es decir, se produce un agravamiento de esa diabetes que tiene el paciente y también un aumento de esa tendencia a aumentar de peso, con lo cual estamos añadiendo, por así decir, otra piedra en el zapato para que el paciente pueda agravar su problema de apnea del sueño. Después, evidentemente, hay una serie de signos neurológicos asociados derivados de que el paciente no duerma bien y que esté todo el rato despertando, si tenga episodios de microdespertar. El no tener un sueño estable, el no tener un sueño consolidado, el tener un sueño fragmentado por esa hipoxia intermitente y por esa fragmentación del sueño por los dos motivos, puede producir pérdida de memoria, sobre todo pérdida de memoria a corto plazo, tanto verbal como visual, provocar déficit de atención, provocar depresión, provocar cambios del estado de ánimo de aparición súbita, un deterioro neurocognitivo y también enfermedad de Alzheimer y Parkinson e incluso la epilepsia. Entonces, esto en el fondo lo que hace es llevar el cúmulo de todos estos factores, llevan a un incremento notable de lo que es la mortalidad. Y esto es muy importante. De hecho, se dice que la apnea obstructiva del sueño puede reducir la esperanza de vida de un paciente entre 8 y 10 años. Es decir, mucho más que el tabaquismo por sí solo o incluso que la diabetes tipo 2 por sí solo. Es decir, esto es algo muy importante, esta reducción de la esperanza de vida por padecer apnea obstructiva del sueño. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos esto, y esto es lo que nos hace pensar que esto es un problema de salud pública muy importante. De hecho, en cuanto a términos de mortalidad, es más importante y más severo que la diabetes tipo 2. Por eso es muy importante que nosotros seamos conscientes de que podemos tener con su detección precoz y con su tratamiento adecuado un impacto muy importante sobre lo que es la calidad de vida del paciente y sobre todo alargar esa esperanza de vida del paciente. Nos acabas de Yo abrir no el sé panorama. cuál es vuestra prevalencia que tenéis ahí en México, pero en España lo que es la prevalencia de sufrir entre hombres y mujeres es alrededor de un 23%, según estudios de Heinzer y colaboradores en 2015. Y en el mundo lo sufren más de 100 millones de personas. Es decir, hay una elevadísima prevalencia de padecer trastornos respiratorios relacionados con el sueño en todos sus ámbitos.
desde un ronquido simple hasta una síndrome de resistencia de vías aéreas superiores, que es cuando no existen como tal episodios de apnea o hipoapnea definidos, pero existe una fragmentación del sueño y por lo tanto puede que no exista tanto un deterioro desde el punto de un factor tan importante desde el punto de vista cardiovascular, pero sí que lo existe desde el punto de vista neurocognitivo o neurológico. Sí, Excelente. y sin diagnosticar hay mucha población, ¿no, doctor? También. Y eso es lo que tenemos que apuntar a hacer el diagnóstico precoz en todas estas alteraciones. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Sí, doctora. Poquitito. Gracias, Es que, Muy doctora. complicada. Te escuchamos bien y justamente sobre eso quería yo puntualizar con respecto a lo que estaban diciendo los dos, la detección temprana y Sí. el tema de los infantes y los niños en México, que hemos dicho en alguna otra sesión con el doctor Cortés que Sí. se normaliza el que un niño ronque, cuando en realidad esto podría estar dando no solamente el tema de los divorcios y de la relación en pareja, sino de muchos niños que están teniendo un problema de aprendizaje en el colegio, y en México el índice más alto que hay es obesidad y diabetes en niños, y que probablemente no nos estemos dando cuenta desde el diagnóstico que esto pueda venir de un problema respiratorio y del sueño en niños, ¿no? Que podría ser muy importante poder dar esta difusión de que justo desde la infancia está este problema presentándose y esto está desencadenando un problema de salud realmente importante en los niños en México, ¿no? Sí, acá en nuestro país también. Y no tenemos un equipo con los pediatras que nos apoyen. Los otorrinos bastante bien, pero los pediatras como que desestiman las situaciones clínicas que uno le marca como odontólogo. No puedo hablar, pero qué lástima. no, no, gracias, gracias, doctor. Sí, Traducí vos, Juan. sí, la relación con la obesidad pues está muy marcada, ¿no? Al parecer en muchos países. En México la incidencia es como del 27%, doc, si mal no recuerdo, entre los trastornos respiratorios de sueño en adultos, ¿no? Pero bueno, decía Diana que en niños también es muy alta por la relación con la obesidad. Y en este sentido, quisiera acotar que justamente la odontología no es nada más colocar dispositivos de avance mandibular, ¿no? En los niños se ha demostrado que la expansión maxilar rápida es un auxiliar, es una herramienta muy importante para disminuir estos episodios de apnea obstructiva, de ronquido, ¿no? Aquí en México tenemos un estudio con la doctora Almadilla Luna que también está bastante interesante, de seguimiento de 10 años, ¿no? De qué pasa con estos niños que reciben el tratamiento. Y también mencionando justamente a los tratamientos de MyoBrace, pues también es una alternativa que son dispositivos prefabricados y que también tienen evidencia científica al respecto, pues que tienen un efecto favorecedor en el tratamiento de los trastornos respiratorios de sueño en niños, y evitamos así, ¿no? Que a lo mejor en la etapa de la pubertad o de la adultez, pues se genera un problema mayor, ¿no? Sí, Sí. tenemos el sistema Biotalea que trabaja la musculatura fortaleciendo el sistema de los músculos que están hipotónicos. Y eso es muy importante. Trabajar la parte de la tonicidad de la lengua y de los músculos de la garganta. No puedo Así hablar, es. qué pena. No, está bien, doctora, gracias, gracias. Pues ahorita el doctor Romero nos abrió un panorama bastante amplio de todas las consecuencias que tiene no tratar la apnea, ¿no? Y justamente en México se habla de hasta un 80% de subdiagnóstico, lo que decía Diana, ¿no? Doctor, hay algunos estudios ya que nos hablan de la relación con el bruxismo. ¿Nos puedes platicar de manera muy sencilla qué es esto del bruxismo y cómo se puede relacionar con la presencia de los trastornos respiratorios de sueño?
Muy bien. Bueno, vamos a ver, el bruxismo dentro de la comunidad ontológica siempre ha sido altamente demonizado en el sentido que ha sido el culpable de la gran mayoría de todos los malos problemas que le pasa a la boca a un paciente, ¿no? Ese hábito parafuncional, ¿no? Por lo menos se definía así antes, como un hábito parafuncional consistente en apretar y o rechinar los dientes y que por lo tanto pues, tenía una serie de efectos negativos sobre la tonicidad de la musculatura, provocar hipertonías musculares, dolores musculares, problemas articulares, fracturas de restauraciones, fracturas de dientes, desgaste dental, etc. etc., etc. Llegó un momento en que el bruxismo, por lo menos el bruxismo del sueño, se empezó a definir y dentro de la clasificación internacional de los trastornos del sueño se empezó a mover el diagnóstico del bruxismo del sueño desde las entidades como una parasomnia, se consideraba como una parasomnia, un hábito durante el sueño sin ningún tipo de trastorno de propósito funcional, como puede ser el sonambulismo, puede ser la somniloquia, hablar dormido, se empezó a considerar un trastorno del movimiento relacionado con el sueño. Y hasta hace poco era así considerado, ¿no? Como un trastorno del movimiento relacionado con el sueño, consistente en apretar y o rechinar los dientes con todas sus manifestaciones asociadas. Entonces, lo ponían al mismo nivel que, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas. Con la tercera edición de la clasificación de los trastornos del sueño, toda esa cantidad de trastornos del sueño que hay, que son muchísimos, hay casi 90 tipos de trastornos del sueño diagnosticados, el bruxismo se consideró simplemente como un hábito o una actividad oromotora orofacial y ya se empezó a matizar muy bien que tenía dos componentes circadianos completamente diferenciados. Una cosa era el bruxismo del sueño, y entonces el bruxismo del sueño podía ser considerado como una entidad, un trastorno del sueño, y el bruxismo de la vigilia. Y la primera matización importante se produce aquí para decir que el bruxismo de la vigilia, es decir, apretar y o rechinar los dientes o mover la mandíbula sin ningún tipo de propósito funcional durante el día, es una entidad completamente diferente, sobre todo en sus mecanismos etiopatogéneos, que el bruxismo del sueño. Ese mismo hábito cuando se produce durante el sueño. Pues bien, lo último es que ha habido un trabajo muy importante de grupos de investigación potentes, punteros dentro de lo que es la investigación en medicina dental del sueño y sobre todo en bruxismo del sueño, como el grupo del doctor Gilles Lavigne de la Universidad de Montreal, gran amigo mío. Yo estuve con él un tiempo ahí en Montreal, o con el doctor Frank Lovesu de la Universidad de Acta en Ámsterdam, doctor Daniele Manfredini de la Universidad de Siena en Italia. Entonces ha habido un criterio de consenso. Y hoy en día el bruxismo se considera simplemente una actividad oromotora de la musculatura masticatoria que en el caso del sueño puede ser rítmica, es decir, fásica, o no rítmica, tónica, y no un trastorno del movimiento relacionado con el sueño en el caso de que se trate de individuos sanos. Es decir, hoy en día el bruxismo simplemente se considera una actividad oromotora orofacial que es con dos patrones circadianos claramente diferenciados, pero que no tiene que ser propiamente patológica o no tiene por qué representar un problema, a no ser que exista una serie de manifestaciones clínicas derivadas del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que hoy en día se proponen muchos mecanismos de por qué ocurre el bruxismo y que incluso el bruxismo podría tener o constituirse en un factor protector para mejorar la lubrificación de la orofaringe, o que se produzca simplemente como parte de ese fenómeno de microdespertar que se produce dentro de la apnea del sueño. Y que entonces lo importante es no demonizar el bruxismo en sí. Otra cosa sean las consecuencias que puede tener el bruxismo sobre el resto de componentes del aparato masticatorio, pero el bruxismo en sí, en individuos que son sanos o no dependen tener ningún tipo de patología, no es un trastorno de movimiento relacionado con el sueño a día de hoy. Claro, sin embargo, claramente existe una, y esto aquí es donde empieza a complicarse un poco la cosa, que existe una elevada prevalencia de padecer bruxismo del sueño al mismo tiempo en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, pacientes que tienen SAUS y viceversa. Pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, muchos de ellos también padecen bruxismo del sueño. Entonces, poco a poco se ha empezado a intentar postular como si pudieran ser parte de un mismo mecanismo fisiopatológico, aunque a día de hoy solo se sabe que en algún grupo de pacientes coincide, en otros muchos no, y que por lo tanto no debemos de tener esa alegría
a la hora de asumir que el bruxismo es porque tienes apnea del sueño, o el paciente que tiene apnea del sueño necesariamente va a tener bruxismo, y por lo tanto el tratamiento debe ser parejo. Uno de los últimos artículos publicados, acaba de publicar ahora, bueno, creo que se habrá publicado esta semana, o el doctor Manfredi me pasó el paper de la publicación aceptado, pero todavía no está publicado en el Journal for Rehabilitation, que habla de el Standardized Tool for the Assessment of Bruxism, una herramienta estandarizada para la evaluación del bruxismo. Y hoy en día, igual que hacemos con el dolor orofacial, que hacemos eje 1, eje 2, eje 1, problemas físicos, eje 2, aspectos psicosociales, pues lo que estamos intentando, o lo que es el futuro, es intentar obtener un diagnóstico basado en el fenotipo del tipo de paciente bruxista que es, en cuanto a sus factores de riesgo y en cuanto a sus consecuencias clínicas que para ese bruxismo, para ese paciente tiene el bruxismo. Y en base a eso, tomar una serie de decisiones clínicas. Esto significa que a día de hoy el bruxismo ya no va a ser café para todos y voy a tratar a todos los pacientes bruxómanos de la misma manera. A mí, aunque sea una sobresimplificación, me gusta mucho la comparación de, bueno, lo primero que tienes que hacer cuando tengas un paciente que tenga bruxismo es hacer el diagnóstico diferencial si es un bruxismo primario o es un bruxismo secundario. Si es un bruxismo que no sabes por qué es y puedes relacionarlo con un trastorno respiratorio relacionado con el sueño, o es un bruxismo secundario porque padece algún tipo de alteración neurológica, psicológica, o porque está tomando ciertos fármacos, o porque está abusando de ciertas sustancias, como puede ser el tabaco, la cafeína, el alcohol, ciertas drogas de diseño, etc. Evidentemente los abordajes son completamente diferentes. Pues bien, esto es lo que vamos a hacer en el futuro. Vamos a aplicar estas herramientas de evaluación de bruxismo para crear unos diagnósticos un poco más precisos sobre los motivos por los cuales ese paciente tiene esta actividad oromotora, si esa actividad oromotora es nociva y en todo caso cómo hay que tratar. Lo que sí que está claro es que cuando coincidan el bruxismo del sueño con la presencia de un trastorno relacionado con el sueño, lo que prima siempre es el tratamiento del trastorno respiratorio relacionado con el sueño. Simplemente porque es lo que mayor número de problemas para la salud general del paciente lleva asociados, y por lo tanto lo que nosotros debemos de proteger, primero, que evidentemente es al paciente. Después ya veremos cómo protegemos las estructuras del aparato masticatorio de la actividad oromotora. Pero lo primero, en el caso de que coincidan, hay que proteger sobre todo la vida del paciente y por lo tanto darle prioridad al tratamiento del bruxismo. Por lo tanto, el tratamiento o el manejo del bruxismo se basa sobre todo en tres aspectos. Lo sencillo, lo que podemos implementar de una manera muy fácil en nuestras consultas. Por un lado, lo que es la estrategia de modificación de la conducta, técnicas de relajación, técnicas de higiene del sueño, la aplicación de terapia cognitivo-conductual para el manejo de la actividad oromotora orofacial. El tratamiento farmacoterápico, pues ciertos fármacos que han demostrado un cierto nivel de eficacia para el manejo del bruxismo del sueño, como pueden ser ciertas benzodiazepinas, como el clonazepam, la clonidina, mal asunto, te provoca unas hipotensiones matutinas tremendas, o la toxina botulínica, que como solemos decir es pan para hoy y hambre para mañana, porque el impedir que el músculo se contraiga aplicando una neurotoxina, sobre todo que actúa a nivel fundamentalmente periférico, cuando el bruxismo del sueño se ha comprobado que es un problema del sistema nervioso central, pues mal vamos por ahí, y que a veces reducen sobre todo la actividad muscular a corto plazo. Y finalmente, bueno, pues debemos de valorar también que todas esas medicaciones tienen una serie de efectos adversos, con lo cual no la podemos mantener. Y después están los dispositivos intraorales tipo férulas oclusales, ortosis interdentales, que lo que hacen es básicamente proteger las estructuras del aparato masticatorio, no evitan que el paciente tenga ese hábito parafuncional. Sí que hay algunos casos en los cuales existe asociación entre bruxismo del sueño y trastornos respiratorios relacionados con el sueño, en los cuales se ha podido demostrar, tampoco hay estudios aleatorizados, doble ciego, etcétera,
sobre el empleo de dispositivos de danza mandibular que pueden coger y estar al mismo tiempo manejando el trastorno respiratorio relacionado con el sueño y también el bruxismo del sueño que tiene el paciente. Entonces, bueno, como resumen, diríamos que hay una coexistencia de trastornos respiratorios relacionados con el sueño y el bruxismo y que nosotros, pues, por lo menos debemos de valorarla. A día de hoy no existe una relación causa-efecto o bidireccional claramente definida, pero lo que sí que sabemos es que pues, los pacientes bruxan más, hay muchos pacientes que bruxan más en posición de decúbito, cuando les colocas un dispositivo de danza mandibular muchas veces el paciente deja de bruxar, hay veces que un paciente que era un bruxista severo le han colocado un CPAP por otro motivo y el paciente ha dejado también de bruxar y todas esas cosas vistas en un laboratorio del sueño. Con lo cual, con todos estos hallazgos sobre la mesa, debemos de por lo menos tomar en consideración la relación importante que existe entre el bruxismo del sueño y la presencia de trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Excelente, doctor. Muchas gracias. Yo creo que ya, como para terminar, salvo lo que diga Diana y la doctora Liliana, me gustaría ahondar un poquito en esta, justo otra de tus especialidades, que es la articulación temporomandibular, ¿no? Y el dolor orofacial. ¿Cómo hay alguna relación, Doc, en todo esto que nos platicaste ahorita de los trastornos, el bruxismo y luego ya cómo tiene algún impacto en la ATM o en el dolor orofacial? Según algunos datos, supongo que sí lo hay, pero quisiera que tú nos platicaras, Doc, por favor. Vale. Bueno, pues como venimos diciendo anteriormente, clásicamente ha habido una sobresimplificación en tanto en cuanto se ha relacionado el bruxismo con los trastornos temporomandibulares. Los trastornos temporomandibulares son unas condiciones musculoesqueléticas que afectan a la musculatura masticatoria y al aparato masticatorio del paciente y que son y se constituyen como la causa más frecuente de dolor orofacial de origen no odontogénico, es decir, el dolor que se percibe o que se siente en la cara, en la boca o incluso también en la cabeza del paciente. Y son trastornos, esto es muy importante, de naturaleza musculoesquelética y que por lo tanto afectan a la articulación temporomandibular, a la musculatura masticatoria o bien a ambas, y que tienen como nexo común el poder presentarse bajo una tríada de signos y síntomas. La presencia de dolor espontáneo a la función o a la palpación de la articulación temporomandibular, la musculatura masticatoria o ambas, la presencia de ruidos articulares, bien sean tipo chasquido o clic o bien sean crepitaciones, indican cosas por lo general diferentes, o la presencia de alteraciones de la movilidad o de la función masticatoria, limitación de la apertura, limitación de los movimientos de la lateral del paciente, desviaciones en el patrón normal de apertura. Y otra cosa es el dolor orofacial, que aparte de los trastornos temporomandibulares incluye también los trastornos dolorosos neuropáticos, como las neuralgias y las neuropatías, los trastornos neurovasculares que se presentan a nivel de cara, boca o cabeza, que pueden ser cefaleas primarias con manifestaciones orofaciales o un tipo de alteraciones del mismo índole. Clásicamente, el bruxismo estaba relacionado con los trastornos temporomandibulares porque decían, bruxismo es aumento de la actividad muscular masticatoria, que eso nos produce una sobrecarga muscular y mayor posibilidad de padecer trastornos temporomandibulares y afectación del aparato de la articulación temporomandibular. Pero hoy en día, con esa relación que hemos visto también innegable, en cuanto a la prevalencia del bruxismo del sueño con los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, pues hoy pensamos que ese bruxismo del sueño no es necesariamente un factor nocivo que vaya a provocar problemas de ATM, sino que también hay que mirar otra parte de la ecuación del bruxismo hacia los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, porque puede ser incluso un factor protector. Es decir, el paciente no puede respirar y el hecho de bruxar aumenta la posibilidad de abrir la vía aérea o ese fenómeno discuro de despertar que se produce con el bruxismo es bueno para el paciente para que reabra la vía aérea. O puede ser también un fenómeno que mejore la lubrificación de la orofaringe. De hecho, muchos pacientes que tienen bruxismo del sueño a los 15, 30, 60 segundos después del episodio de bruxismo tienen una devolución profunda. Y por otro lado, la relación entre los trastornos respiratorios relacionados con el sueño y el dolor orofacial no es sobresimplificar del paciente bruxa, tiene mayor actividad rítmica muscular masticatoria,
sufre más daño el sistema musculoesquelético, tengo dolor. Sino que también hay dos aspectos muy importantes que hay que tomar en consideración. Uno es el tema de la hipoxemia, ¿no? Es decir, esa disminución en la saturación de oxígeno que tiene después como relacionada esa sobreactivación del sistema nervioso simpático. Porque cuando existe una activación del sistema nervioso simpático, existe mayor tendencia o mayor prevalencia de poder desarrollar después un síndrome de dolor orofacial, del tipo que sea, sobre todo un trastorno temporomandibular. Y eso ya sí que ha quedado patente después del estudio ópera, que era un estudio prospectivo, multicéntrico, con estudios genéticos y con una serie de factores que se estudiaban, en los cuales estaba el sueño, la calidad del sueño del paciente y la probabilidad de padecer apnea obstructiva del sueño. Y por otro lado es la fragmentación, porque esa fragmentación que se produce también en todos los episodios de apnea obstructiva del sueño hace que ese sueño poco consolidado tenga como resultado directo una sensibilización del sistema nervioso central y por lo tanto una disminución del umbral al cual se perciben los estímulos. Y el padecer esa sobreactivación del sistema nervioso simpático más esa fragmentación del sueño, todos ellos resultado del síndrome de apnea obstructiva del sueño, pues también te hacen más proclive a tener dolor orofacial, sobre todo cefaleas. El problema es que clásicamente hemos dicho, bueno, me levanto con dolor de cabeza, eso es que estaba apretando durante la noche y por eso me duele más la cabeza, porque me duelen más los músculos temporales porque estaba apretando por la noche. Pues bueno, esto no siempre es así. Puedes tener una cefalea matutina porque has estado desaturando mucho a lo largo de la noche y al estar desaturando mucho durante la noche es como si empiezas a subir el Machu Picchu, tú aquí con mucha alegría, pues a mitad de camino pues caes y te empieza a doler la cabeza y tienes más de altura. Pues algo similar. Entonces hay que un poco utilizar nuestra mente como un paracaídas. Ya sabemos que los paracaídas no sirven para nada si no se abren, pues nosotros también debemos de abrir un poco nuestra mente a que existen otros factores que pueden estar relacionando los trastornos respiratorios relacionados con el sueño con la presencia de dolor dentro de lo que es el área orofacial. Excelente, doctor. ¿Quieren agregar algo, doctora Liliana, Diana? ¿O terminó? No. Ok. Bueno, bueno, como ven, con el doctor Romero podríamos hablar horas, ¿no? Ay, sí. Sí. Yo creo que Entonces, eso es lo que más hemos disfrutado Una hoy. cerveza más. Y que sí. agradecemos muchísimo esta preparación de los contenidos que nos tenías, esta clase tan completa, esta relación que resaltas al final entre tantos factores que tienen que ver con esta apnea obstructiva del sueño y con esta disfunción, ¿no?, del sueño y además no solamente con los factores, sino con además esta apertura que nos diste tan importante de todas las enfermedades derivadas de esta pequeña cuestión infravalorada en la salud mundial, ¿no?, en la salud de los niños, en la salud de los adultos, y también resaltar esto que también decías, que es el proteger la vida de los pacientes. Es una cuestión muy importante hoy para los dentistas en esta situación de tratar la apnea del sueño, y que no es una broma de 8 a 10 años ya que salvas a un paciente, ¿no?, con este tratamiento a tiempo. Es correcto. Sí. Quisiera compartirles, antes de despedir al doctor, que bueno, él forma parte de un proyecto muy interesante, que es la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Facial. ¿Estoy bien, doctor? Tuvimos la oportunidad de estar por allá en Santiago. Sí. Y también soy miembro o fundador de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño. Las dos sociedades, en este caso, son las que velan un poco por la formación, tanto del odontólogo como el resto de profesionales de la salud sobre este tipo de contenidos. Quizás la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño de una manera mucho más específica, en el sentido que se focaliza mucho más en los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, mientras CIDO, la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular, trata más trastornos temporomandibulares y dolor orofacial, y después los trastornos del sueño que están relacionados con el dolor orofacial. Pero en cuanto a medicina dental del sueño, SENDES es, por supuesto, la sociedad líder para la formación del dentista en este tipo de trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Recordad que en la actualidad la SENDES ofrece cursos de formación que permiten acceder
a lo que es el examen de certificación que tenemos en España, de la FESMES. La FESMES es la Federación Española que engloba a todas las sociedades del sueño y que hace un examen de capacitación y de habilitación para otorgar el título de odontólogo experto en medicina dental del sueño. Y entonces la SENDESO ofrece cursos básicos de formación que permiten obtener los requisitos para presentarse al examen. Y que dentro de 15 días será la quinta reunión anual. Es una sociedad que, aunque sea joven, va ganando cada vez más peso y ya estamos en nuestra quinta reunión anual, que la va a organizar el doctor Agustín Moreda en la ciudad de Valladolid, en Castilla y León, en España. Y que contará, entre otros, con la presencia de la doctora Susana Falardo, que es firmante nueva presidenta de la Academia Europea de Medicina Dental del Sueño. Estáis todos invitados a venir a España y a conocer nuestras bondades. Juan Manuel ya las conoce, yo creo que quedó encantado con nuestra reunión de sentido, que también tratamos muchos temas del sueño, y yo creo que le estamos poniendo en bandeja de plata que pueda venir también a Valladolid Sí, sí, para sí, pues degustar vino y leche. la invitación es esa, ¿no? Que nos van a ver a través de las redes de Akinpech, a quien agradecemos estos enlaces, y a través de las redes de la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, que también obviamente tenemos formaciones, ya tendremos oportunidad de traerte para acá, Doc. Y pues es eso, la invitación a formarnos, ¿no? A seguirnos actualizando y por supuesto, pues a visitar España cada que se pueda y estos eventos tan interesantes, científicos, por supuesto, y que no por ser científicos dejan de ser divertidos, ¿no? Ahí está. Yo simplemente el batijar y el felicitarte por la estupenda labor que estás llevando ahí en México de cara a expandir un poco más el conocimiento. Y a mí me gustaría hacer el hincapié de decir, no solo estamos poniendo nuestro interés de cara a aumentar la formación y la capacitación de los dentistas de esta nueva y emergente área que es la medicina dental del sueño, sino que también estáis en el fondo realizando una encomiable labor a la hora de la concienciación de la población general sobre la existencia de este tipo de problemas, porque todo empieza por el ronquido, pero estáis ayudando a que la gente conozca más y que por lo tanto ese ronquido se convierta en un signo de alerta, porque si no se convertía única y exclusivamente en un problema social o una excusa para el divorcio. Pero ahora se convierte más en un signo de alerta para seguir estudiando y reconocer de que un ronquido puede ser un signo de un problema subyacente que pueda ser de verdad importante para la vida del paciente. Yo creo que la labor de vuestra sociedad en ese sentido también está siendo encomiable, porque estáis ayudando a que la población general conozca más sobre este tipo de trastornos, a que los médicos generales también sean más conscientes de este tipo de trastornos y que por lo tanto le puedan dar un enfoque adecuado. En el caso de los pediatras, hablo yo un poco por liviana porque no puedo hablar. Sí. Esto también es muy importante porque el niño roncador es un niño también frecuente y que puede estar bien el problema del ronquido debido a un problema de vías aéreas superiores, una rinitis alérgica, un problema de mala estructura de sus vías aéreas superiores. Y entonces, ¿quién lo visita? ¿Lo visita el otorrino? ¿Lo visita el pediatra? ¿Lo visita el dentista también? Entonces, en el fondo, el resumen es, tenemos que trabajar todos juntos. Pero para eso, el otorrino tiene que saber que él tiene mucho que decir y que diagnosticar una rinitis alérgica es, en el fondo, diagnosticar para prevenir pues, un síndrome de déficit de atención o problemas de obesidad o problemas metabólicos en un futuro que al mismo tiempo puedan agravar la severidad del trastorno. Que el odontopediatra y el ortodoncista hagan una valoración correcta de la estructura de esa vía aérea y de una manera precoz pueda ayudar a modificarla en aquel momento de la vida donde quizás las intervenciones sean menos invasivas. No es lo mismo hacer una expansión maxilar rápida o una disyunción que hacer algún tipo de tratamiento interceptivo o preventivo para crear vías aéreas mucho más amigables para esos niños y que por lo tanto, en el fondo, el resumen es el mismo. Estamos ayudando a que esos niños crezcan mejor, más sanos y con menor riesgo de desarrollar una patología como la apnea obstructiva del sueño, que es una patología crónica y que en el adulto ya es más difícil de tratar, se maneja, pero no se resuelve. Y sin embargo, nosotros, si intervenimos desde niños, podemos evitar que todos esos problemas se produzcan. Yo creo que la doctora Ferrari estará de acuerdo con esto y es
un poco el mensaje. Gracias, porque no puedo hablar. Eso es. Es que soy mentalista. Además, otra Además. especialidad. Pues es una excelente forma de cerrar. ¿Te parece, Diana? Definitivamente, les agradezco muchísimo. Akinpech está comprometido con este tema de educación constante, de crecimiento profesional y por supuesto de la multidisciplinariedad del trabajo en equipo, y esa es la razón principal y la motivación principal de haber hecho este tipo de entrevistas, para las cuales les agradezco mucho, doctora Liliana, a pesar de toda la enfermedad, estar aquí con nosotros. Doctor Cortés, gracias siempre por estar buscando los elementos que nos pueden brindar esta diferenciación y esta información tan valiosa para la audiencia y para todos los expertos, ¿no? En distintas disciplinas, como estamos diciendo. Y doctor Romero, gracias por tanto aprendizaje, gracias por tanto conocimiento el día de hoy, por haberlo compartido de una manera tan sencilla, tan aterrizada y con tanta información que nos llevamos. Gracias a todos hoy por estar aquí, y que se repita, que sea la primera de muchas en las cuales ya escucharán hablar un poquito más a la doctora Ferrari, les prometo que es una eventualidad. Gracias. Y nos estaremos conectando. Esto estará disponible a través de las redes sociales de Akinpech en el canal de YouTube. A partir del 8 de noviembre nos van a poder estar viendo. Así que los invitamos a todos a que se conecten y nos den like, y nos den share y nos dejen sus preguntas. Nosotros se las haremos llegar al doctor en caso de que tengan alguna cuestión con esta información. Estaremos contestándolas directamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, Diana. Gracias. Buen día.